Bueno, estamos en la clase número 5, donde vamos a tratar los temas de validación de datos y vamos a ver también el tema de protección de datos y el manejo de comentarios. Miremos entonces qué trata de validación de datos. Validación de datos lo que quiere lograr es que cuando estemos ingresando datos en una lista, tengamos como una guía para ingresar los datos que se requieren. Por ejemplo, aquí dice código. Voy a ingresar el primer dato de código. Dice en un mensaje de entrada que ingrese un número entero, debe ingresar un número entre 1 y 10.000. Por ejemplo, si yo coloco 1, es correcto porque es un número entero entre 1 y 10.000. Pero si yo ingreso un número que no tiene nada que ver con lo que dice en el mensaje de entrada, por ejemplo, una letra, me va a salir un mensaje de advertencia o un mensaje de alto que me menciona que ese dato no es el correcto. Aparece de digitar el dato correcto y en detalle dice no digitó un número entre 1 y 10.000. Entonces hay que reintentar nuevamente para poder colocar el dato correcto. Entonces colocamos por ejemplo aquí 1 y él permite validar ese dato. Apellido, supongamos que coloquemos Guzmán. Guzmán. Nombre. Ruiz. Género. Vamos a crear aquí una validación de datos para que cuando vayamos a poner el género aparezca una lista y solamente nos dé 3 opciones para definir el género: femenino, masculino u otro. Le damos aquí masculino y ponemos la edad. En la edad también hay un control de validación de datos y es que debe ser un número entero entre 1 y 200. Aquí yo fui muy permisivo con la edad, ¿no? Para que no haya discrepancias. Porque yo creo que una persona que exceda los 200 años es imposible. Es entre 1 y 200 para que en caso de que nos llegue una persona que tenga más de un siglo de edad, pues tenga cabida. Entonces en edad coloquemos 55 y validación de datos lo valida. Pero por ejemplo, creo que coloquemos 202 años. Me sale el mensaje de advertencia. Me obliga a tener que cambiar el dato. Entonces estoy en reintentar y coloco el valor que es. Y mire que validación de datos también me va a permitir, por ejemplo, de que en el tipo de documento, como ya tengo la edad, me aparezca una lista y me muestre de que es mayor de edad y que hay 2 opciones para tipo de identificación: cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. Escojamos cédula de ciudadanía. Y aparte de eso, hay una validación para el grupo etario. De acuerdo a la edad, va a aparecer una lista, o no, en este caso, voy a mostrar el grupo etario al cual pertenece esta edad, que es adulto. Podemos seleccionar adulto. Miremos en el caso que la edad sea, por ejemplo, 5 años. Aquí ya debo mirar el tipo de documento y miren lo que me muestra: registro civil. Y aquí en grupo etario ya no me va a salir adulto, sino que me va a salir el grupo etario acorde a la edad, 5 años. Entonces, infante. Miremos por último por ejemplo, edad 18. O no, 17, pongamos, que es menor de edad. Entonces aquí en tipo de documento de identidad me sale tarjeta de identidad y en grupo etario sale adolescente. Y esto lo vamos a programar también, estas listas, para que de acuerdo a la edad salga el tipo de documento y el grupo etario correspondiente. Vamos a ver también lo que es la protección de una hoja de cálculo. Aquí tenemos ya una lista donde ya se han ingresado datos y miremos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en digitador va a ingresar los datos de una factura. Por ejemplo, la factura 8417. La fecha de la factura, por decir algo, el 16 de junio del 2004. Miren que aquí los datos están ingresando sin problema. El valor de la factura, supongamos que sean 120.000 pesos. Plazo de pago 45 días. Cuando doy el plazo de pago y valido, automáticamente se calcula la fecha de vencimiento, los días de vencido, si está vencida la factura y si está o no vencida. Entonces me sale el mensaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí la hoja está protegida de tal manera que si yo accidentalmente le doy suprimir a una fórmula, la hoja
no me da el acceso de editar esas celdas. ¿Por qué? Porque están protegidas. ¿Para qué se protegen? ¿O por qué se protegen? Porque aquí hay fórmulas. Y la idea es que un digitador, si borra una celda que tiene una fórmula y no sabe nada de Excel, pues de pronto se le va a acabar el mundo y no sabe cómo arreglar ese resultado porque no sabe cómo crear la fórmula o qué fórmula proviene de ese resultado que se encuentra en la celda. Entonces vamos a saber eso, cómo se protegen las celdas de una hoja de cálculo. Y vamos a ver también cómo se protege un libro para apertura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cerrar este libro. Digámosle que si deseo guardar, se llama clase 5. Lo cierro y voy a abrirlo. Ese libro está acá. OneDrive personal. Tite Talent 2023. Excel. Herramientas. Sesión 5. Actividad. Aquí en P2. Me lo voy a abrir. Me pide la clave. Si yo no estoy autorizado para ver este libro, no puedo ingresarlo porque si no sé la clave, no puedo. Voy a inventar una clave cualquiera para ingresar. No tengo el permiso para poder ingresar. No me deja entrar. Si yo sé la clave y le voy a aceptar, me deja abrir el libro. Eso lo vamos a ver. Cómo creamos una contraseña de apertura para un libro de Excel. Entonces continuamos con el taller. Como hemos comentado en la introducción, vamos a empezar a desarrollar el tema de validación de datos. Aquí en el código vamos a colocar una validación de datos para que solamente se ingresen números enteros de 1 a 10.000. Vamos a ponerle un mensaje de entrada a la celda donde se va a ingresar la información y un mensaje de error por si se comete un error al ingresar el dato. El mensaje me exija ingresar el dato correcto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar la validación de datos para código desde la celda A2 hasta la última fila. Entonces damos Control Shift flecha abajo, seleccionamos hasta la última fila y nos vamos acá a la ficha datos y damos clic a este botón de acá que se llama validación de datos, o para mejor comodidad desplegamos la lista y escogemos la opción de validación de datos. Aquí en validación de datos, en la pestaña de configuración, donde está el criterio de validación, dice permitir. Por ahora podemos ingresar cualquier valor. Como ya vamos a disminuir los grados de libertad al ingresar los datos, entonces desplegamos la lista y solamente que permite ingresar, en este caso, números enteros. Solamente vamos a ingresar números enteros porque van a ser códigos. Y entre qué cuota mínima y cuota máxima vamos a definir el rango de los códigos que vamos a utilizar. Entonces coloquemos valor mínimo 1 hasta máximo 10.000 registros. Podemos colocar 100.000 o 1.000.000, dejémoslo en 10.000. Por lo que el rango que hemos seleccionado es de 1.048.576, que es el número total de filas que trae la hoja de cálculo. Démosle el mensaje de entrada, coloquémosle un título. En caso de que haya un error de que la persona haya ingresado el dato que no es, que aparezca esto. Debe ingresar un número como título del mensaje. Bueno, aquí me disculpen, pero yo aquí tener problemas con las tildes por la aplicación que maneja muestra teclas en pantalla o comandos en pantalla. Entonces va a colocar la información sin tildes. Digite un número. Debe ingresar un número. Y en mensaje de entrada coloquemos debe ingresar un número entre 1 y 10.000. Bueno, y aquí en el título coloquemos número entero.
Y aquí de ingresar un número. Aquí voy a colocar sin tildes porque la tilde se me desconfigura con el comandos en pantalla, comandos del teclado en pantalla. Y en mensaje de error, coloquemos título del error, no ingresó un número. Lo coloquemos acá, por favor, ingrese un número. Y mensaje de error, no olvide que es un número entre 1 y 10.000. Ya hemos compuesto aquí el mensaje. Pero aquí me equivoqué por el bloqueo de mayúsculas. Dejémoslo todo en mayúscula para no tener que volver a escribir todo esto. Coloquémoslo así. No olvide que es un número entre 1 y 10.000. Bueno, este chubito lo dejamos aquí activado para que el error se muestre, ¿no? Porque si lo desactivamos, el error no se va a mostrar en caso de que nos equivoquemos digitando los datos. Aquí en estilo, dejémoslo en alto. Hay otras dos opciones, advertencia e información. Dejémoslo en alto porque con alto el mensaje de error nos obliga a que debemos ingresar el dato correcto. En advertencia e información ya tenemos la opción de si ingresar la información o no, o dejarla que ingresamos ahí así esté mal. Entonces solamente va a mostrar, digámoslo así, el error que se está cometiendo, más nos da la opción de de ingresar el dato erróneo. Entonces es mejor dejarlo en alto para que ingresemos solamente los datos que se cumplen en el mensaje de entrada. Démosle a aceptar. Y aquí ya queda configurado. Entonces miren, por ejemplo, acá, este mensaje de entrada va a salir en todas las celdas. Entonces, por ejemplo, coloquemos el código número 1 y validamos. Lo deja ingresar porque es un dato que está dentro de los parámetros. Por ejemplo, si ingreso una letra y le doy Enter, ya me sale el mensaje alto de error y me aparece el mensaje. No olvide que es un número entre 1 y 10.000 y aquí el título aparece, por favor, ingrese un número. He ingresado una letra. Si lo doy cancelar, no me coloca nada. Me deja la celda en blanco. Pero como yo quiero colocar el dato correcto, entonces aquí solamente me da la opción de reintentar. Entonces ahí yo ya coloco el dato correcto. Supongamos que es el código 2. Bueno, para el apellido coloquemos González. Pero yo aquí arreglo el bloqueo mayúscula, desactivémoslo, González. Aquí en nombre, Jorge. Aquí en género vamos a definir también una validación de datos para que me aparezca una lista desplegable con 3 opciones: femenino, masculino u otro. Entonces, la idea es que no haya posibilidad a que de acuerdo a la subjetividad del digitador coloque el género como él crea que debe de ser. Por ejemplo, que coloque hombre o mujer. La idea es que queden 3 opciones: femenino, masculino u otro. Entonces, para hacerlo, definimos aquí también una validación de datos y definimos permitir una lista donde ingresamos o programamos, digámoslo así, esas 3 opciones. Entonces, aquí nuevamente nos ubicamos aquí en la celda de 2. Control Shift flecha abajo. Control Shift flecha arriba. Control Shift flecha arriba. Voy a dar control inicio. Control Shift flecha abajo, es que hundí mal las teclas. Y ahora sí damos en datos, validación de datos. Y aquí damos clic en la pestaña de configuración y aquí en permitir damos lista. Lista. Aquí donde dice origen, nosotros pudiésemos seleccionar 3 celdas dentro de la misma hoja o en una hoja diferente.
los tres ítems, femenino en una referencia, masculino en otra referencia y otro en otra referencia. Pero para no complicarnos la vida, vamos a definir la lista de los tres géneros así. Vamos a escribir femenino acá, separamos con un punto y coma, seguido colocamos masculino, punto y coma, y seguido colocamos otro. Aquí no hay que hacer nada más. Le damos a aceptar y ya miremos, por ejemplo, aquí dice González Jorge. Entonces aquí en género ya nos sale una lista desplegable y escogemos, en este caso, masculino. O no sé si este otro valga aquí, ¿no? Supongamos que sí. Dejémosle masculino. Bueno, en edad vamos a definir una validación de datos que la edad comprenda entre 1 y 200 años. Pues obviamente hay gente que no llega hasta los 200 años. O sea, hay gente que vive más de 100 años, pero hay gente que vive 110, 120, 130 años. Entonces, para que no vamos a tener problemas con la cuota máxima de la edad, vamos a crear una validación de 1 hasta 200 años, entre 1 y 200. Nos ubicamos en la celda EDO y damos control shift flecha abajo. Tomamos para validación de datos. Aquí en configuración, en permitir, le decimos número entero. Entonces, entre le decimos mínimo 1 y máximo le colocamos 200. Bueno, pero aquí nos faltó una cosa. No importa, aquí damos otra vez lista de validación. Hemos definido la configuración, pero nos faltó el mensaje de entrada. Coloquemos aquí en mayúscula. Debe digitar un número entero. Pues el número debe estar entre 1 y 200. El mensaje de error dejémoslo alto. Y aquí en título de error coloquémosle en mayúscula, no digitó un número. Coloquemos acá, no olvide. Coloquemos aquí, no digitó un número entero. En mayúscula. Y aquí, no olvide digitar un número entre 1 y 200. Listo, dejémoslo con estilo alto para que el digitador esté obligado a digitar el dato correcto. Bueno, démosle a aceptar y aquí la edad del señor Jorge González es de 40 años. Si yo coloco, por ejemplo, 201 años, me sale el error. Entonces aquí reintentar y aquí coloco el dato correcto. Supongamos que él tenga 40 años. Bueno, aquí el grado de complejidad va a aumentar un poquito. Y es el siguiente. El tipo de ID es el tipo de identificación que va a quedar clasificado así. Aquí yo tengo un bloc de notas. Acá. Para tipo de ID de documento, para edades menores o iguales que 6 años, el tipo de documento va a ser RC. RC es registro civil. Para las edades mayores que 6 y menores que 18, el tipo de documento va a ser tarjeta de identidad. Y para las edades mayores o iguales que 18, el tipo de documento puede ser cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. Y las coordenadas o las referencias de celda, voy a colocar aquí mejor referencia. Entonces, el texto donde vamos a hacer alusión
a lo que va a aparecer como variación de datos cuando ingresemos la edad, va a estar en la posición K1. Entonces miremos acá. Vámonos para la hoja de cálculo nuevamente. Entonces aquí en K1 voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar RC. En K2 voy a colocar TI y en K3 CC, en K4 CE. Voy a colocar aquí a modo de información. RC es registro civil, TI es tarjeta, aquí es tarjeta de identidad. Cédula, me excusa, no voy a colocar tildes por el tema de la aplicación que muestra comandos en pantalla, del teclado en pantalla. Ciudadanía. Y cédula de extranjería. Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Miren que el registro civil está en K1, tarjeta de identidad, celda K2, cédula de ciudadanía, posición K3 y cédula de extranjería, posición K4, como aparece acá. Desde K3 hasta K4, un rango de celdas. Entonces vamos a aplicar la validación de datos para el tipo de documento. Pero aquí hacemos lo siguiente. Nos ubicamos en F2 y damos Control Shift flecha abajo. Vamos a validación de datos. Ya estamos aquí en la ficha de datos. Validación. Y aquí en configuración vamos a dar lista. Mucha atención. Aquí en el origen tenemos que colocar una fórmula. En este caso vamos a trabajar con una función lógica, la función sí. Aquí para abreviar el largo del video, yo voy a simplificar de la siguiente manera. Este es el comando que se va a utilizar para que la validación de datos coloque el tipo de documento de acuerdo a la edad de la persona que estamos ingresando a la lista. Por ejemplo, si colocamos una edad en la posición E2 que sea menor o igual que 6 años, va a ser un infante. Va a ser, sí, un infante, un niño. Entonces que le ponga, en este caso, en K1, que no le ponga tarjeta de identidad porque es un infante, que le ponga RC, registro civil. Si esa edad no es menor o igual que 6, sino que es mayor que 6, pero llega por debajo de 18 años, que es lo que se pregunta aquí, E2 menor que 18, porque aquí ya partimos después de 6 años, o sea, mayores que 6 y que llegue hasta menores que 18, van a ser en este caso menores de edad. Entonces, para menores de edad, que ponga K2. K2, ¿qué es? Tarjeta de identidad. Y por descarte, si no es menor que 18, ya hemos barrido este intervalo, entonces es porque son mayores o iguales que 18 años. Entonces, para ese caso, que ponga cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, que sería el rango que va desde K3 hasta K4 en referencia absoluta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esta fórmula, la copio con Control C, me la llevo acá para el cuadro de diálogo de validación de datos, aquí en origen, pego la fórmula y le doy a aceptar. Entonces miremos acá. Aquí dice 40, ¿cierto? Entonces en tipo de identificación, si despego la lista, ya me muestra cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. Entonces coloquemos aquí que es cédula de ciudadanía. Bueno, aquí un detalle. Aquí yo he puesto la referencia de celda de los tipos de documentos en referencia absoluta. ¿Por qué? Porque como estas ciudades se van a manejar en diferentes referencias de celda a partir de E2, E3, E4, si yo no le pongo referencia absoluta, inmediatamente este rango de aquí se me va a desconfigurar.
Entonces por eso lo dejo fijo, para que estas referencias no me vayan a cambiar nunca cuando empiece a cambiar estas coordenadas de aquí para abajo en la columna E para la edad. Mire que si yo coloco, por ejemplo, aquí Giraldo Julio, aquí masculino, y voy a ponerle en edad 7 años. Vamos a ver qué tipo de ID me debe colocar. Aquí debe colocarme tarjeta de identidad. Entonces ya aparece tarjeta de identidad. Bueno, entonces para el grupo etario, vamos a ver aquí. La coordenada para infante va a arrancar desde K6. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a componer esto desde K. Este es K5, desde K6. Aquí va a ir infante. Luego sigue niño. Luego joven. Luego adulto. Y luego adulto mayor. Pues mira, así coloqué bien los grupos etarios. Infante, niño, joven, adulto, adulto mayor. Infante, no. Adolescente. Coloquemos acá. Entonces miren, bajemos acá. Después de niño sigue adolescente. Entonces selecciono esas 3 celdas y con el puntero de flechita aquí en el borde, en el contorno, lo muevo hacia abajo. Y aquí coloco adolescente. Entonces es niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. Verifiquemos. Niño, infante, niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. Infante, niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. Infante debe quedar en K6, verifiquemos. K6, aquí el cuadro de nombre, y adulto mayor termina en K11. Perfecto. Miremos entonces la fórmula aquí, evaluemos. Si E2, que es la edad, es menor o igual que 6 años, entonces que coloque K6. ¿K6 qué es? Infante. Vuelve y pregunta. Si es mayor que 6, pero menor o igual que 14, que le ponga niño. ¿Niño cuál es? K7. ¿Qué pasa? Si es mayor de 14, pero menor que de 18 años, entonces que le ponga adolescente. Adolescente está en K8. Si es mayor que 18, pero menor o igual que 28, acá, menor o igual que 28, que le ponga joven, que está en K9. Si es mayor que 28, pero menor o igual que 59, que le ponga K10, que es adulto. Y por descarte, si ya las edades son mayores de 59, que es 59, que le ponga adulto mayor. Aquí, K11. Miren que la fórmula es rigurosa. Hay varios is anidados. Y Excel permite para anidación de la función sí, máximo 7 capas, 7 niveles. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 capas. O sea, pudimos construir esta fórmula sin ningún problema. Otra cosa, como hay 5 sys, hay 5 aperturas de paréntesis y deben haber 5 cierres de paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de los elementos deben ir separados por punto y coma, que eso en la clase presencial yo se los voy a explicar todo esto en detalle. Aquí estamos simplificando. Entonces voy a copiar la fórmula. Aquí, con control C, selecciono control C y me voy para acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos vamos para grupo etario en G2, control shift flecha abajo, nos vamos para validación de datos y nuevamente aquí en configuración, permitir, lista. Acá en el origen pegamos ese epistolario de fórmula. Bueno, le damos a aceptar y miren que para 40 años aquí creo que debe aparecer adulto. Vamos a ver. ¿Sí? Adulto. Para 7 años vamos a ver qué coloca. Ahí debe colocar niño. Bueno, coloquemos aquí, por ejemplo, 14 años. Vamos a ver qué nos coloca aquí. Tarjeta de identidad y aquí creo que adolescente debe ser. Ah, no, niño.
Miremos la escala. O sea, menor o igual que 14 sigue siendo niño. O sea, ya de 15 años en adelante ya es adolescente. Entonces coloquemos, esto es según una tabla que sus colegas del año pasado me la establecieron y según sus parámetros, 14 está tipificado como niño. Bueno, coloquemos acá 15. Nos vamos para acá. Tarjeta de identidad, aquí ya debe aparecer adolescente. Adolescente, muy bien. Coloquemos 28 años. Aquí coloquémosle cédula de extranjería, aquí debe ser joven, creo. Joven. Ya después de los 28, coloquémosle 30 años. Aquí cédula de ciudadanía, aquí ya es adulto, creo. Adulto. Y coloquémosle 60 años. Aquí ya demostrar adulto mayor. Bueno, por último, como uno debe ser discreto con toda la información que uno maneja para construir estas fórmulas, pues yo recomiendo que eso que está acá, pues el digitador no requiere ver esta información que está acá, no le interesa eso, ni tampoco a nosotros nos interesa que nos vea eso, porque nos lo puede borrar y nos afecta el resultado. Entonces, hagamos una cosa, aquí sobre la letra K, aquí en la zona de borde, seleccionamos KLM, damos clic derecho y escogemos la opción de ocultar columnas. Ocultamos esto para que no se vea, queda mejor así. Hemos visto entonces el tema de validación de datos. Antes de terminar, esta hoja 1, coloquémosla aquí como nombre. Coloquémosle lista de inscripción. Lista ins. Ok, dejamos entonces aquí el tema de validación de datos. Pasamos a la siguiente actividad. En este ejercicio vamos a trabajar lo que es protección de una hoja de cálculo, protección de la estructura de un libro y cómo crear una clave o una contraseña para la apertura de un libro. Estos temas son básicamente temas vinculados con seguridad. En este caso vamos a restringir a las personas que digiten la información en el caso de esta lista, de que solamente tipeen datos, más no puedan editar o acceder a las celdas que tengan fórmulas. Esas celdas que contienen fórmulas, vamos a protegerlas contra edición y lectura de su contenido. O sea, no, van a ser celdas protegidas, no se van a poder acceder a ellas. Eso se hace con el objetivo de que un usuario accidentalmente borre una fórmula de una celda, entonces de pronto daña la estructura de la lista como tal. Más que todo se hace por seguridad y protección de la integridad de la información. También, por ejemplo, para la estructura del libro, protegemos al libro de tal manera que un usuario no autorizado no agregue más libros a una hoja, más hojas a un libro, perdón. Y también al nosotros incluirles una clave de apertura para un libro, también estamos filtrando en este sentido a las personas que van a tener acceso a la información del libro. Si, por ejemplo, algún usuario no autorizado va a ver la información de este libro y no tiene la clave, pues obviamente no va a poder ver el contenido de esta información. Entonces, eso lo vamos a hacer en el transcurso de esta sesión. Entonces, arranquemos entonces desarrollando primero las fórmulas de este libro, de esta lista, perdón. Aquí dice fecha de vencimiento. Entonces, bueno, ¿de qué trata esta lista? Esta lista es una lista donde hay unas facturas y lo que se requiere es definir el estado de la factura. Si las facturas están vencidas o no están vencidas, de acuerdo a una fecha de revisión. Aquí dice el 8 de junio del 2004, están revisando las facturas y aquí están las fechas de las facturas.
Entonces vamos a mirar o a calcular y conocer cuál es el estado de cada una de estas facturas. Pero para poder llegar hasta acá, hasta el estado de la factura, tenemos que calcular la fecha de vencimiento. Entonces la fecha de vencimiento se calcula así. Es igual la fecha de la factura más el plazo de pago. Viene que aquí el resultado nos da en forma de fecha. Por ejemplo, esta primera factura se vence el 18 de marzo del 2004. O sea, 45 días después del 2 de febrero del 2004. Bueno, copiamos. Los días de vencimiento se calculan así. Sería la fecha de la revisión menos la fecha de vencimiento. Bueno, aquí hay que tener un detalle, que la fecha de revisión es la misma para todas las facturas. ¿Qué quiere decir eso? Que la fecha de revisión, que es K1, debemos dejarla con referencia absoluta. Entonces damos CB4, validamos y copiamos. Bueno, aquí me dan ya unos valores que van decreciendo paulatinamente hasta volverse negativos. ¿Qué quiere decir esto? Estos días de vencimiento positivos son las facturas que están vencidas. Por ejemplo, empieza el 82, va decayendo hasta llegar a 14 por acá, 0. Este valor 0 quiere decir que esta factura se vence precisamente el día de la revisión. Le queda 0 días por vencerse. Ya estos valores negativos quiere decir que esta factura de estos valores en adelante, estas facturas están no vencidas, o sea que no se han vencido todavía. Por ejemplo, esta se vence el 11 de junio del 2004, o sea, 3 días después de la fecha de revisión. Y así sucesivamente se va alejando más las fechas, ¿no? Por ejemplo, la última se vence el 25 de julio del 2004, o sea, 47 días después del 8 de junio. Por eso sus valores de vencimiento son negativos. Muy bien, el estado de la factura lo vamos a calcular con una función lógica, la función sí, y de acuerdo al valor del día de vencimiento, vamos a colocar un mensaje en la celda que diga factura vencida o factura no vencida. Bueno, entonces el criterio es el siguiente. Todas las facturas que estén por encima de 0 en días de vencimiento son facturas vencidas. Por ejemplo, la que tiene 14, 21, 30, 45 hasta llegar a 82 son las facturas vencidas. Y las que tienen valor 0, menos 3, menos 8 hasta menos 47 son facturas no vencidas. Entonces vamos a aplicar la función sí, la función lógica sí, para colocar esos dos mensajes. Factura vencida, factura no vencida. Igual sí, abrimos paréntesis y hacemos la prueba lógica. La prueba lógica es establecer el criterio. Entonces sería si F2 es mayor que 0. Todas las facturas que sean mayores que 0 son las facturas vencidas. Entonces si F2 es mayor que 0, colocamos aquí punto y coma. ¿Qué vamos a colocar en la celda? Vamos a colocar el mensaje que diga factura vencida. Entonces, como vamos a colocar un mensaje, abrimos comillas y vamos a colocar en mayúscula factura vencida. Punto y coma. En caso de que el criterio no se cumpla, o sea que o sean iguales a 0 o menores que 0, poner un mensaje que diga factura no vencida. Entonces colocamos otro mensaje entre comillas que diga factura no vencida. Cerramos paréntesis y validamos. Entonces miren, la estructura de la función sí es la prueba lógica, que en este caso es un condicional, F2 mayor que 0. Y si la prueba lógica es verdadera, ponemos un mensaje o otra fórmula en la parte verdadera, o sea, aquí donde estoy colocando entre comillas factura vencida. Y si no es verdadera, es falsa, en la parte falsa yo puedo colocar otra fórmula o un texto, como en este caso, factura no vencida. Validamos
y copiamos. Entonces miren, voy a ajustar aquí el ancho de la celda, de la columna. Entonces miren que desde 82 hasta 0, hasta 14, perdón, factura vencida. Y desde 0 hasta menos 47, factura no vencida. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo quiero proteger esta hoja de cálculo. Yo quiero que estas fórmulas que están acá, por ejemplo, bueno, voy a sombrear esto aquí con verde. Todo esto que está acá, todo esto que está acá, es información que el digitador debe digitar. O sea, esta información que está desde A hasta D, es información que el digitador o la persona que va a llenar esta lista, estas celdas las puede modificar. Coloquemos hasta acá. Estas de acá. Bueno, de aquí en adelante, estas celdas de acá, que van desde la columna E hasta la G, no queremos que el digitador o la persona que esté digitando la información la modifique. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proteger, y esa fecha de revisión también protejámosla, que va a quedar, no vamos a exigir vamos a exigir el acceso a esta celda también, a estas celdas. Bueno, en este momento la celda está desprotegida y si yo o una persona accidentalmente selecciona aquí, pues se borra una fórmula. Y si, por ejemplo, digita aquí, pues se borra la información. Y la idea es que esta información que esté aquí no se pueda borrar, que no se pueda tener acceso a esas celdas, que queden protegidas. Y esas de aquí, sí, el usuario, el digitador, sí las puede modificar en el momento, o cualquier momento. Vamos a dejarla en verde. Bueno, ¿qué pasa? Si yo voy a proteger la hoja y voy aquí a la ficha a revisar y nos vamos aquí a proteger hoja, que es el proceso para poder, digamos así, crearle una restricción de acceso al contenido de esa hoja. ¿Qué pasa? Me aparece este cuadro de diálogo donde debo yo ingresar una contraseña. ¿Qué pasa? Al proteger la hoja queda con restricciones de edición obviamente nos crea un filtro con una contraseña. Entonces aquí lo primero que debemos hacer para empezar a proteger la hoja es ingresar una clave. Bueno, la clave, mucho cuidado, ustedes o la deben apuntar o deben asociar el nombre del libro, apuntarlo. El libro tiene una clave para la hoja tal, la clave XYZ o la clave, bueno, la que ustedes quieran crear. En este caso, como estamos viendo un tema didáctico aquí, yo voy a colocar una clave muy sencilla. 1, 2, 3. Mire que aparecen 3, digamos así, circunferencias de color negro, donde me están ocultando el valor verdadero de la clave, por seguridad, ¿no? ¿Qué se está restringiendo acá? Solamente se pueden seleccionar las celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas, no más. En el momento en que yo proteja la hoja con la clave. Yo puedo liberar más cosas aquí, ¿no? Puedo habilitar que se pueda aplicar formato a las celdas protegidas, puedo aplicar formato de columnas, aplicar formatos a filas, puedo insertar filas en caso de que proteja la hoja de cálculo, pero yo recomiendo dejarlo tal cual como está aquí. Bueno, vamos a aceptar y por seguridad de que realmente he digitado la clave tal cual como es, me pide reescribirla nuevamente. Revalido la clave y la hoja queda protegida, pero aquí hay una desventaja de que la hoja quedó totalmente protegida y si alguien va a empezar a digitar aquí en la zona verde, por ejemplo, se va a colocar otra clave,
inmediatamente me aparece el mensaje de que la celda está protegida, que no se puede hacer nada allí. No podemos ingresar, ni editar, ni colocar ningún tipo de información allí. Debemos aceptar. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este caso? Ese mensaje es válido siempre y cuando sea en esta zona de aquí, que es donde yo quiero proteger, esta zona rosada. Pero la parte verde yo requiero de que quede desprotegida o que quede libre en el momento en el que yo proteja la hoja para yo poder seguir ingresando información. Bueno, entonces, ¿qué se hace en este caso? Primero que todo, desbloqueemos la hoja, desbloqueémosla con una clave, 1, 2, 3, y procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto, vamos a seleccionar las celdas las cuales yo quiero que no queden bloqueadas, que queden libres, desprotegidas. Voy a seleccionar esta porción con crucecita blanca, damos clic derecho, formato de celdas, y aquí en este cuadro de diálogo, en la última pestaña que dice proteger, damos clic. Entonces miren, aquí donde dice bloqueada, la deshabilitamos la casilla de bloqueada y le damos a aceptar. ¿Qué pasa? Al desactivar esa casilla de bloqueada, ¿qué sucede? Cuando vamos a proteger la hoja con la clave, va a quedar protegida la hoja de cálculo, excepto ese rango de celdas que yo, o que sea desbloqueado, que yo he desbloqueado. Entonces hagamos la siguiente prueba. Vámonos nuevamente a revisar, proteger hoja, y démosle la clave. 1, 2, 3. Entonces miren, voy a ingresar otro nuevo código, 8412. Coloquemos aquí 1106. Me deja digitar, ¿correcto? ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí qué sucede? Por ejemplo, voy a tratar de editar esta celda aquí. No me deja editarla, ya queda bloqueada. Todas estas celdas que están aquí quedan bloqueadas. Todas estas celdas quedan bloqueadas. Que solamente están autorizados para digitar información las celdas que están en color verde. Esas de acá. Bueno, ¿qué pasa? Mire que aquí las celdas están bloqueadas, pero ¿qué pasa? Las celdas están mostrando las fórmulas con las cuales se calcularon sus resultados. Y miren, por ejemplo, que la fecha de vencimiento de la celda E2 está mostrando su fórmula. Dice que es igual a B2 más D2. Y los días de vencimiento también muestran que es igual K1 menos E2. Y la factura vencida está mostrando la función sí, de cómo se calculó el estado de la factura para cada una de esas facturas. También se puede ocultar el contenido de las celdas cuando se proteja la hoja de cálculo. Si ustedes no quieren mostrar las fórmulas asociadas a los cálculos que se realizaron en la hoja de cálculo. Entonces, hagamos eso. Entonces, vamos nuevamente a revisar. Desprotejamos la hoja de cálculo. 1, 2, 3. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar para este bloque que está acá. Este bloque hasta acá. Lo seleccionamos. Le damos clic derecho. Formato de celdas. Y aquí en proteger le activamos la casilla que dice oculta. Y le damos a aceptar. Entonces allí estamos ocultando los contenidos de la información asociada a cada celda. Démosle proteger hoja. Bueno, ahora probemos acá. Mire que ya las celdas están protegidas. Y aparte de eso nos está mostrando la información asociada a cada celda. ¿Correcto? Bueno, démosle esta hoja 2. El nombre de revisión. Revisión facturas. Revisión fac.
Bueno, miremos lo otro. Mira que la estructura del libro está conformada por las pestañas que forman el libro, ¿cierto? Si ustedes quieren restringir, por ejemplo, de que un usuario agregue más hojas al libro, por ejemplo, que no se agreguen más hojas al libro, yo voy a eliminar acá. O tener restricciones al menú contextual asociado a cada pestaña de la hoja. Por ejemplo, acá uno da clic en la pestaña de la hoja y aparece un menú contextual donde permite, por ejemplo, mover o copiar hojas, eliminar la hoja, cambiarle el nombre o insertar una hoja de cálculo o también protegerla. Si yo quiero crear restricciones a este menú contextual, aparte de agregar más hojas al libro, aquí está la opción de proteger el libro. También lo mismo con clave. Entonces aquí le damos la clave, la misma, 123, 123. Y si el usuario quiere agregar otro libro a la hoja, ya no se puede, está bloqueado. O si quiere eliminar la hoja, tampoco está autorizado porque está protegido el libro en su estructura. ¿Correcto? Aquí voy a desproteger el libro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearle una contraseña de apertura, ojo, de apertura para el libro. Este libro se llama clase 5. Vamos a crearle por seguridad. Ustedes no quieren de que cualquier subordinado suyo o cualquier asistente suyo tenga acceso al libro, sino determinado equipo de personas. Entonces usted le va a crear una clave al libro para que usted le va a dar facilitar la clave a su equipo para que solamente esas personas autorizadas tengan acceso a la apertura de la información de ese libro. Entonces, para crear una clave de apertura, nos vamos aquí al menú archivo, nos vamos acá a información. Bueno, y le damos aquí proteger libro. Ah, pero este libro está protegido. Digámoslo aquí es proteger. Ya tenía contraseña, entonces cuando ustedes lo vayan a crearle la contraseña, les debe aparecer tal como está acá. Debe aparecer controlar el tipo de cambios que los demás pueden hacer en este libro. Entonces damos clic aquí donde dice proteger libro y vamos a escoger esta opción, la opción que dice cifrar con contraseña. Le damos clic a esta opción y aquí le vamos a dar una clave de apertura para el libro. Bueno, yo le voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar, pide reconfirmar. Ya el libro queda protegido con clave. Bueno, voy atrás, voy a darle guardar y voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar el libro y lo voy a abrir nuevamente. Es este de acá. Cuando va a abrir el libro, inmediatamente pide la clave. Si una persona no autorizada va a ingresar al libro, tiene que saberse la clave, si no, no lo puede abrir. Entonces, ingresamos con la clave y ya podemos abrir el libro. Bueno, por último, vamos a ver el tema de los comentarios. Por ejemplo, yo quiero dar más información sobre cuál es el objetivo o lo que se requiere para cada celda. Por ejemplo, en esta lista dice aquí, por ejemplo, fecha de vencimiento. Yo quiero dar una información sobre qué es fecha de vencimiento. Entonces, por ejemplo, puedo comentar la celda E1 e incluirle un comentario donde diga qué quiere decir la fecha de vencimiento, como para contextualizar al usuario. Te lo vamos acá donde dice revisar y aquí en el grupo de comentarios damos clic donde dice nuevo comentario
y podemos colocar lo siguiente. En este caso, para fecha de vencimiento, coloquemos es una fecha factura más plazo de pago. Lo comentamos así. Ya queda comentada esta celda. Cuando ustedes ubiquen el puntero de celda sobre E2, les va a salir ese comentario. Fecha de vencimiento es la fecha factura más plazo de pago. Normalmente el comentario viene formateado con el nombre del autor del libro. Normalmente el nombre del autor del libro es el nombre del dueño de la licencia del Office. Por ejemplo, para días de vencimiento, pongamos un nuevo comentario y coloquemos es la fecha de revisión menos fecha de vencimiento. Verá que aquí yo no puedo poner tildes, qué pena con ustedes. Por el programa. Aquí ya quedó comentada esta celda. Y en estado de factura podemos colocar prueba lógica para definir ¿está vencida o no? Ok. Aquí donde dice anterior siguiente es para hacerle seguimiento a los comentarios uno a uno hasta llegar hasta el primero o para ir hasta el último. Y si ustedes, por ejemplo, desean eliminar un comentario, se ubican en la celda donde está el comentario y le dan clic en el botón de eliminar. Los comentarios son como para darle más contexto a lo que está asociado dentro de cada columna donde hay cálculos de fórmulas para dar una mayor, digámoslo así, darle más herramientas a la persona que está digitando la información de cómo se construyeron las fórmulas en la hoja de cálculo, el cómo se hizo, básicamente. Bueno, muy bien, dejamos hasta allí.